Les doy la bienvenida a este nuevo episodio donde abordaremos un tema fundamental para entender la evolución del derecho ambiental contemporáneo. En este tema, los nuevos instrumentos de tutela ambiental. Mi nombre es Belén Lucero y en este episodio analizaremos cómo el derecho ambiental ha pasado de ser una rama emergente a convertirse en un eje esencial en la justicia social, económica y global. Este episodio se basa principalmente en los aportes del jurista argentino Néstor Caferata, publicados en la revista de Derecho Ambiental de Eveledo Perrot, edición número 60 del año 2019 y complementado con otras fuentes académicas y científicas actuales. Para empezar, debemos recordar que el derecho ambiental no siempre ocupó el lugar que hoy tiene. Durante muchos años, los temas ambientales fueron tratados de manera fragmentaria dentro del derecho civil, administrativo o penal. Sin embargo, el aumento de la contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad obligaron a crear cuerpos normativos específicos para el tema. En este caso, el autor refiere que el derecho ambiental es un derecho revolucionario, interdisciplinario y en constante transformación. Él lo describe como un motor de cambio de una nueva cultura jurídica, porque no se limita a castigar los daños ambientales después de que ocurren, sino que busca prevenirlos, evitarlos y repararlos. Rompe con la visión antropocéntrica centrada únicamente en el ser humano y promueve una perspectiva ecocéntrica donde la naturaleza se reconoce como sujeto de derechos. En Ecuador, este enfoque se refleja claramente en la Constitución del año 2008, la primera del mundo en reconocer los derechos a la naturaleza. Así, el derecho ambiental deja de ser un conjunto de normas aisladas y se convierte en un sistema de protección integral que involucra ética, ciencia, justicia y participación ciudadana. Los fundamentos del derecho ambiental se sustentan en tres ejes principales: el fundamento ecológico, el fundamento ético y el fundamento jurídico. Desde el punto de vista ecológico, se parte del reconocimiento de que los ecosistemas son frágiles e interdependientes. Cada acción humana genera una consecuencia sobre el ambiente. Por eso, las normas deben orientarse a mantener el equilibrio ecológico y el uso sostenible de los recursos naturales. Desde el plano ético, el derecho ambiental implica una obligación moral hacia las generaciones futuras. Es decir, debemos actuar con responsabilidad para asegurar que las próximas generaciones puedan disfrutar de un ambiente sano y equilibrado. Desde la perspectiva jurídica, el derecho ambiental transforma los conceptos tradicionales del derecho privado y público. Por ejemplo, la propiedad privada, ya que no se concibe como un derecho absoluto, sino que debe cumplir una función social y ecológica. Como señala el autor, la propiedad no puede ejercerse en forma abusiva si pone en riesgo la vida o el entorno. Estos fundamentos son también compartidos por la doctrina ecuatoriana y latinoamericana. Autores como María José Lubertino y la misma revista de Derecho Ambiental sostienen que los principios ancestrales del buen vivir y el Summa Causai representan una filosofía ambiental que une la ética y la justicia y la sostenibilidad. Para comprender los nuevos instrumentos de tutela, primero debemos repasar los principios fundamentales que orientan todo el sistema ambiental. El jurista Néstor Caferata destaca cuatro grandes principios que guían la actuación estatal y ciudadana. Principio de prevención es la regla de oro. El derecho ambiental implica actuar antes de que se produzca el daño. Las políticas públicas deben enfocarse en evitar impactos negativos sobre el entorno, no en redimirlos cuando ya es demasiado tarde. Principio de precaución se aplica cuando existe incertidumbre científica. Si hay sospechas razonables de que una actividad puede generar un daño grave o irreversible, se debe actuar preventivamente, aunque no haya pruebas concluyentes. Principio de reparación integral. Cuando el daño ambiental ocurre, la primera obligación es recomponer el ambiente afectado. Si eso no es posible, se debe aplicar medidas de compensación ambiental como la restauración de ecosistemas equivalentes o la creación de áreas protegidas. Principio de participación ciudadana. Reconoce que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho y el deber de participar en las decisiones que afectan al ambiente. En el contexto ecuatoriano, este principio se refuerza con el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la información ambiental, la justicia y la participación pública. Estos principios no solo orientan la legislación, sino que también inspiran la creación de los nuevos instrumentos de tutela ambiental que veremos a continuación. En su artículo Nuevos instrumentos de la tutela ambiental, el autor indica que una serie de herramientas jurídicas que han surgido en las últimas décadas para fortalecer la protección del ambiente. Estos instrumentos no son meros complementos constituyentes
verdaderamente innovaciones que aplican la responsabilidad y la capacidad de respuesta del sistema legal. Veamos lo más importante. El régimen de emisiones inmateriales. Regula molestias como el ruido, el olor, la vibración o la contaminación lumínica. Permite que el juez ordene medidas correctivas cuando esas emisiones afectan la salud o calidad de vida. Este instrumento representa un avance frente a los problemas urbanos contemporáneos, donde la contaminación no siempre es visible, pero sí dañina. La responsabilidad preventiva. Se encuentra en los artículos 1710 al 1713 del Código Civil y Comercial argentino. Esta menciona el autor, establece la obligación de actuar para evitar el daño ambiental, sin necesidad de que se haya producido. Este principio tiene un reflejo directo en el derecho ecuatoriano, donde las autoridades ambientales deben realizar evaluaciones de impacto ambiental antes de aprobar proyectos extractivos o de infraestructura. La responsabilidad por riesgo. Reconoce que ciertas actividades como la minería, la industria química o la explotación petrolera son intrínsecamente peligrosas. Quien las realiza asume una responsabilidad objetiva, es decir, responde por los daños que cause, incluso si actuó con cuidado. La responsabilidad colectiva o anónima. Se aplica cuando varias personas o empresas contribuyen en el daño ambiental y no pueden detenerse al grado exacto de participación de cada una. En estos casos, todos son responsables y solidarios frente a la sociedad y a la situación. Este criterio busca evitar la impunidad de los daños difusos, como los derrames industriales o la contaminación de ríos. El abuso del derecho o ecoabuso. Este instrumento se utiliza cuando alguien ejerce el derecho legítimo, por ejemplo, su derecho a la propiedad, de forma abusiva, perjudicando al ambiente. El derecho deja de ser una barrera individual y se convierte en una herramienta ética y colectiva. El régimen de residuos industriales obliga a los generadores de los desechos peligrosos a tratarlos, transportarlos y disponerlos de manera segura. En Ecuador, la normativa ambiental también regula los residuos hospitalarios, mineros y eléctricos bajo principios similares. La función ecológica de la propiedad. Este concepto, cada vez más aceptado, indica que el derecho de propiedad debe armonizarse con la conservación de los recursos ambientales. La tierra, el agua y los bosques no pueden ser explotados sin límites. La acción ambiental colectiva permite que la ciudadanía y los organismos sociales presenten demandas o amparos en defensa del ambiente, incluso si no son directamente afectadas. En Ecuador, esta acción se encuentra garantizada en el artículo 88 de la Constitución y ha sido utilizada en casos como el río Vilcabamba, en donde la Corte ordenó detener obras públicas que alteraban el cauce del río. La compensación ambiental. Cuando la recomposición total no es posible y la ley exige compensar el daño mediante la restauración de otros ecosistemas o mediante aportes al Fondo Ambiental Nacional. El autor explica que estos instrumentos reflejan una visión integral del derecho, que no solo busca sancionar, sino también prevenir, restaurar y educar. Tendencias actuales y retos en Ecuador. Hoy, el derecho ambiental enfrenta desafíos locales y globales. A nivel internacional, la tendencia es avanzar hacia una justicia ambiental universal que reconozca el ambiente como un derecho humano fundamental. Y en América Latina, el desafío es fortalecer la implementación del Acuerdo de Escazú, que promueve la transparencia y la protección de los defensores ambientales. En Ecuador, los retos están relacionados a la aplicación efectiva de las normas. Aunque tenemos una constitución más avanzada en materia ecológica, la práctica aún enfrenta obstáculos minero-ilegales, deforestación, contaminación de ríos y conflictos socioambientales. Y no solo eso, sino que también enfrentamos los actos de corrupción dentro de los mismos organismos del Estado. Los nuevos instrumentos de tutela ambiental son, por tanto, una oportunidad para fortalecer el Estado de Derecho, empoderar a las comunidades y promover un desarrollo verdaderamente sostenible. Para concluir, podemos afirmar que los nuevos instrumentos de tutela ambiental son el reflejo de una evolución jurídica y ética hacia una justicia más verde, más inclusiva y más humana. Como dice el autor Néstor Cafarata, el derecho ambiental
es el motor de cambio de una nueva cultura jurídica. Una cultura donde la naturaleza no es un recurso, sino una compañera de vida, donde la justicia no solo protege al ser humano, sino también al bosque, al río y al aire que respiramos. Y quiero cerrar con una reflexión. Cuidar el ambiente no es un favor que hacemos al planeta, es un acto de justicia con nosotros mismos y con las generaciones que vienen detrás. Muchísimas gracias.